nuestro enemigo. Efesios 6:12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Todos nosotros tenemos enemigos, deudas que a veces tú mismo te envuelves o tú mismo adquieres. También tenemos enemigos, gentes que te odian. Tenemos personas que nos quieren matar. Pero sabes, tu lucha no debe ser contra ellas. Son contra las potestades de maldad que están atrás de todas esas regiones celestiales y que están atrás de esas personas. Nuestra vida está siempre en una constante lucha espiritual con el diablo. Como acabamos de leer, Efesios 6:12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Debes entender que no es contra las personas, es contra los poderes de maldad, contra las autoridades, contra las potestades que dominan el mundo de tinieblas, contra esas fuerzas espirituales que se encuentran en el primer y segundo cielo, o sea, en las regiones celestiales. Pero sabes, hay 3 armas poderosas con las cuales tú las puedes derrotar, y son 3 armas fáciles. No tienes que ir donde el brujo, no tienes que ir donde el hechicero, no tienes que ir a ningún lado, solamente tienes que creer primero que todo en nuestro Padre Celestial, en nuestro buen Señor Jesús de Nazaret, que nos guía, que nos protege, que nos cuida a través de su Santo Espíritu, que nos revela al Padre y nos revela también el Hijo, y nos enseña cosas maravillosas como estas armas que hoy te doy, para que las utilices contra tu enemigo, contra tu adversario, contra las fuerzas de maldad y contra los potestades que dominan el mundo de tinieblas que hay, contra esos espíritus malignos que hay en las regiones celestiales. Recuerda, tu lucha no es contra carne, no es contra las personas, es contra los espíritus malignos. Esta es una lucha que tenemos desde el comienzo de la humanidad. En primer lugar, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, le estoy hablando a personas cristianas, pero si no eres cristiano, lo primero que debes hacer antes de iniciar esta guerra espiritual y de decirte cuáles son las armas, es convertirte a nuestro Señor Jesucristo, creer que Él fue enviado por nuestro Padre Celestial, que es su Hijo y que pagó por ti, pagó por mí, pero por sobre todas cosas, que Él murió por toda la raza humana y murió también para que todo aquel que Él crea fuera libre y tuviera vida eterna, pasar a ser un hijo de Dios. Después que ya eres cristiano y crees en nuestro Señor Jesucristo, ahora sí te puedo invitar a que sepas cuáles son esas 3 armas con lo cual nosotros vamos a derrotar al adversario y vamos a derrotar a nuestro enemigo. La primera arma, que es tan fácil, que es tan sencilla, es la gratitud. Dios nos da la salvación y la victoria cuando damos gracias en todo. El Salmo 50:23 nos dice: quien me ofrece su gratitud me honra. A el que enmienda su conducta le mostraré mi salvación. Debemos dar gracias por todo. Toda persona puede ofrecer a Dios el sacrificio de gratitud durante todo el día. Dios despeja la prosperidad por medio de una autopista llamada gratitud. Dale gracias a Dios en lo bueno, en lo malo, en si tienes o si no tienes. El hecho de dar gracias a Dios es fatal para el diablo. El diablo tiene como arma principal la queja. Por consiguiente, odia a los que dan
la gracia a Dios. La razón por la que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto fue que se entregó a la queja y a la murmuración. Se trataba de un camino que tardaba en recorrerse no más de una semana o tal vez 10 días cuando mucho. Sin embargo, fueron destruidos en el desierto porque donde quiera que ellos iban, se quejaban y murmuraban. Hermanos, dale gracias a Dios en todo. El dar gracias no solo abre las puertas para experimentar el poder de Dios, sino también destruye el arma del diablo por completo. ¿Ves qué arma tan fácil? Darle gracias a Dios por todo y no murmurar. Es la arma más fácil que nosotros tenemos. Por lo tanto, debemos usar la arma de la gratitud, no solamente en los mejores momentos, sino también en los peores momentos o en los momentos más difíciles en los cuales tú estés pasando. El diablo viene en busca de nosotros mediante la queja, la murmuración, al ver que nos encontramos frente a un muro de desesperanza. En ese momento que tenemos que dar gracias para que el poder de Dios se manifieste y las artimañas del diablo sea totalmente destruida y la voluntad de Dios para tu vida sea cumplida. Dale gracias a Dios en todo. Es la primera arma que tú tienes contra las huestes de maldad. El segundo lugar que Satanás odia completamente es la alabanza. Dios se regocija en medio de nuestra alabanza. Dios se complace con la alabanza. Es por eso que Lucifer ocupa el lugar más alto antes de su caída. Tocaba el arpa y la lira y glorificaba a Dios hasta que su altivez lo llevó a la caída. La Biblia dice: tú eres la alabanza de Israel. Salmo 22:3. Cada vez que el espíritu malo tormentaba al rey Saúl, David tomaba el arpa y tocaba, y el espíritu maligno se apartaba de él por la obra del Espíritu Santo. Primera de Samuel 16:23. Esto es justamente lo que sucede en todas las iglesias cuando alabamos a Dios. Alabamos a Dios antes de escuchar la predicación, porque la alabanza prepara el ambiente para la obra de Dios se manifieste. Pero si no hay suficiente alabanza, la atmósfera no será adecuada para la obra del Espíritu Santo. Hay que alabar mucho a nuestro Padre Celestial en las iglesias para que el poder de Dios se derrame. No desatines en la alabanza. Fíjate muy bien en Pablo y Silas, que fue en medio de la cárcel de Filipo, que se pusieron a cantar himnos de alabanza. Dios los escuchó y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Alaba de manera continua a Dios mientras que tengas aliento. Alaba más fuerte si atraviesas por momentos difíciles. Invita a Dios en medio de su alabanza y habite en medio de la gloria de nuestro Padre Celestial. Ya sabes, le damos gracias, le damos alabanza, pero otra cosa muy importante es el gozo. El gozo es nuestra fortaleza. Nehemías dijo: no llores ni se pongan tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8, del 9 al 10. El reino de Dios es gozo, la verdad es gozo. El mundo que no ha alcanzado la verdad es aflicción y tristeza, pero el reino de Dios no hay muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, sino abundancia de la gloria de nuestro Padre Celestial. Es por eso que somos llenos del Espíritu Santo. El reino de Dios se manifiesta en nuestro corazón, a pesar de que las circunstancias sean adversas y no haya razón para estar gozoso. No dejemos de estarlo, porque estamos en el Espíritu. El secreto por el que el apóstol Pablo pudo aconsejar a los filipenses al decir: alégrense en el Señor, aun cuando estaban encarcelados, resisten que él mismo tenía
el gozo de nuestro Padre Celestial. Filipenses 3:1, 4:4. Pablo no tenía un gozo que provenía del mundo. Pablo tenía el gozo del Espíritu Santo, quien concedía o quien concede todavía un gozo eterno. En cualquier reunión, cuando alguien empieza a quejarse, esa queja agiganta en cuestión de poco tiempo y todos terminan quejándose. Lo mismo sucede en la familia. Cuando un miembro comienza a murmurar, la paz de la familia desaparece. Por otro lado, por más que el ambiente familiar no sea tan bueno como para ser feliz, cuando una persona sonríe y comienza a hablar, la atmósfera cambia en cuestiones de segundos. Por lo tanto, procure estar siempre gozoso. Nuestros ancestros dijeron, es mejor reír que llorar. El diablo quiere que nos quejemos de todo. Esta es la razón por la que debemos invalidar las artimañas del diablo con nuestra arma, el arma del gozo. Podemos vencer el diablo y permitir que Dios nos guíe a la victoria en victoria solo con usar 3 armas que no son difíciles. Dios no te está pidiendo nada imposible. Dios no te está pidiendo nada que no sea fácil de realizar. Dios no te está pidiendo que cruces el mar rojo. No, Dios no te está pidiendo que camines sobre llamas, que hagas un sacrificio físico. Dios solamente está pidiendo y te está regalando 3 armas que son fáciles de usar, que es la gratitud, la alabanza y el gozo. Alaba a tu Padre Celestial y hónralo por estas 3 cosas que Él te está dando. Y otra cosa que podemos añadir, pero ya no tanto para la guerra espiritual, pero sí para nosotros. Bueno, hace parte de la alabanza, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Te preguntarás, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Juan 4:23 tiene la respuesta. Pero se acercó la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que los adore. Después de haber vencido al enemigo con las 3 armas que te di, adora a tu Padre Celestial en espíritu y en verdad. Te voy a contar una historia. Cierto día, una mujer samaritana que vivía en Sircar le preguntó a Jesús acerca de la adoración. Nuestros antepasados adoraron en este monte, le dijo, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Entonces Jesús le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros los judíos adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, dice Jesús, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quien le adora debe hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:20 al 24. Esta es la historia de la samaritana y Jesús. La gente de aquella época quería atar la adoración en un lugar fijo. No estaban dispuestos a cuidar su corazón delante de Dios y se preocupaban solamente del lugar y del formalismo. Su liturgia era completa y daba a entender que todo era santo. Sin embargo, los adoradores de aquel tiempo eran corruptos, eran lujuriosos e hipócritas. Jesucristo proclama cómo debería ser la verdadera adoración a nuestro Padre Celestial. Tanto Samaria como Jerusalén ya no son más lugares de adoración, sino que se han convertido en un desierto. Dios ha juzgado el culto de ellos por estar atado al lugar y al formalismo. Dios no está interesado en el lugar,
sino en el corazón de nosotros los hombres. Dios no está interesado en el formalismo, sino en el centro del hombre. Justo antes de que el imperialismo soviético, te voy a contar otra historia, fuera desestabilizada, los líderes de la iglesia de Rusia discutían cuestiones teológicas. La cuestión mayor en conflicto era si debían los sacerdotes usar vestimentas de color rojo o dorado. Pasaron 10 días en esa discusión, pero no arribaron a ninguna conclusión. Fue en ese momento que 6 de los que formaban el movimiento bolchevique revolucionario de la ex Unión Soviética y asesinaron a todos los líderes cristianos de Rusia. Dios juzgó a los líderes cristianos rusos cuando lo único que buscaban era un formalismo que había perdido vida y luz. Dios busca a aquellos que lo adoren en verdad y en espíritu. Los 2000 años de historia del cristianismo nos muestran cómo los lugares de adoración hoy son más que ruinas. El edificio y la liturgia son apenas un instrumento de adoración y no la adoración en sí. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? En primer lugar, adorar en espíritu es adorar en el Espíritu Santo, por cuanto todos pecados están muertos espiritualmente, pero el que cree en Jesucristo recibe el perdón de los pecados por la sangre de Jesús, nace de nuevo en el Espíritu Santo y llama a Dios Padre. Por eso es que debemos adorar en el Espíritu Santo. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de juicio, nos ha dado su Santo Espíritu. Dios, la única adoración que acepta es a través de esa adoración, en espíritu y en verdad. Adoración que carece de inspiración del Espíritu Santo, a pesar de que se vea majestuosa y santa, no es rechazada por Dios. El fuego del Espíritu Santo descendió en la adoración de Abel, no así en la de Caín. Dios no acepta esa adoración que carece del fuego del Espíritu Santo. Es importante que quienes presidan el culto se arrepientan de sus pecados y se consagren al Señor. Él es el pastor quien primeramente debe recibir el fuego del Espíritu Santo para luego ser acompañado por su persona y así dirigir el culto. Dios es eterno y está más allá del tiempo y del espacio. Dios tiene comunión con nosotros solo por medio del Espíritu Santo, razón por la que el culto sin la presencia del Espíritu Santo no es más que una reunión de gente y no un culto. Es fundamental que usted reconozca de bienvenida y acepte el Espíritu Santo cada vez que se congregue. En segundo lugar, adorar en verdad es adorar centrado en la palabra de Dios. Toda adoración que carece de la palabra de Dios no tiene poder. Hay quienes pretenden reemplazar el culto por algún estudio teológico de ética, arte, literatura o filosofía, pero Dios no acepta esta clase de culto. El centro de la verdad es Jesucristo, Juan 14:6. Toda adoración debe ser cristocéntrica y para eso se necesita de la proclamación de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, debe ser interpretada por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda adoración debe comenzar con Jesús Cristo y culminar con nuestro Señor Jesucristo. Esto es la verdadera adoración. Cuando uno adora en verdad, el Espíritu de verdad desciende y Dios acepta esa adoración. En los últimos días la gente se apartará del Espíritu Santo y de la palabra de Dios e intentará adorar a Dios como en la época de Caín, quien puso en el altar algo carnal. Debemos evitar y rechazar esta tentación y procurar que Dios descienda por causa de nuestra adoración. Adorar en espíritu y en verdad, donde desciende Dios, hay perdón, hay libertad, hay sanidad, hay bendición y hay respuesta a la adoración y poder que vivifica. La liturgia y el formalismo en lugar donde el Espíritu Santo y la verdad se han apartado.
se caracteriza por la complejidad. El formalismo recobra un papel fundamental porque quienes reemplazan el Espíritu Santo y a la verdad debemos reconocer que donde la liturgia es compleja es porque no hay presencia del Espíritu Santo y de la verdad. Donde no hay presencia del Espíritu Santo y de la verdad, la cruz no es más que un trozo de madera. No es más que una madera tenga algún poder, no es que una madera tenga algún poder por su forma, aun cuando leemos la Biblia. Si no hay inspiración del Espíritu Santo y de la verdad, se convierte solo en hojas de papel mojadas por tinta. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Dios no quiere nuestras obras ni nuestro formalismo, sino una verdadera adoración. Una adoración que nazca de lo más profundo del corazón. Una adoración que nazca de haber recibido a Jesús de Nazaret y haber nacido de nuevo. Juan 4:23 dice: pero se acercará la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Adoras tú a tu Padre Celestial en espíritu y en verdad? ¿Lo adoras? Es mi oración hoy, para que todos nosotros primero reconozcamos las armas que Dios nos ha dado en contra de nuestros enemigos, que es la gratitud, que es la alabanza y el gozo. Y por último, que adoremos siempre a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, yo te pido ahora, Dios eterno, que seas tú en este momento llenándonos de ti, de tu amor, Padre Celestial, y de tu presencia. Yo te pido, Padre Celestial, que todos entendamos, Señor, que todos los que vean este video y todos los que no lo vean también, entendamos que tenemos una guerra, Padre Celestial, una guerra espiritual en la cual las fuerzas satánicas tratarán de engañarnos, tratarán de molestarnos, tratarán incluso de que nosotros nos apartemos de ti y de la verdad. Nos acorralarán muchas veces, pero Padre Celestial, yo te pido ahora, Señor, que todos abramos los ojos y entendamos primeramente que hay que ser un hijo tuyo. Segundo, Padre Celestial, que tenemos, Dios eterno y misericordioso, tres fuerzas muy importantes que tú nos has dado, que es la gracia, darte gracia en todo, la gratitud por todo lo que tú nos das, ya sea bueno o ya sea malo. También, Padre Celestial, esa gratitud está en que no murmuremos en contra tuya, porque cada vez que murmuramos en contra tuya, nos alejamos más y más de ti. Al contrario, debemos agradecerte por lo bueno y por lo malo, porque lo bueno y lo malo siempre tú tienes el control, Padre Celestial, y tú sabes por qué los estás permitiendo. Debemos también tomar conciencia que nuestra lucha no es contra los hermanos ni contra las personas. Nuestra lucha es contra fuerzas de maldad. Debemos tomar conciencia que es contra las potestades, que no es contra mi vecino que me gritó, ni de pronto me hizo algún daño, que no es contra el que me robó, es contra lo que está atrás de todo eso. Y que la mejor forma es dándote gracias a ti por todo y no murmurando. La otra forma que tú nos das es alabarte permanentemente, tanto en lo bueno como en lo malo, porque tú, Padre Celestial, abrirás las puertas de los cielos para que nosotros salgamos adelante. Y por último, la otra arma que nos das, y la última, es que debemos estar gozosos, Señor, porque el reino de los cielos es gozo, es amor
y es tranquilidad. A pesar de las pruebas, debemos estar gozosos, porque cuando estamos gozosos en la adversidad, los grillos se sueltan y las cadenas se abren. También, Padre Celestial, debemos entender, Señor, te pido para que todos entendamos, Señor, que la verdadera adoración es adorarte en espíritu y en verdad. No es formalismo ni legalismo, Señor, sino que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu se derrame y es en gozo y en verdad. Espíritu Santo, gracias, Señor. Bendigo a cada hermano, Padre Celestial. Bendigo, Dios eterno, misericordioso, cada persona que está escuchando algo. Yo te pido, Dios eterno, misericordioso, Señor, que seas tú, Padre Celestial, ayudando y que seas tú cada día dándonos más y más de ti. Mi plegaria es que cada día más personas se den cuenta del daño que Satanás nos hace y que debemos salir adelante. Mi plegaria es adorarte, que todos te adoremos en espíritu y en verdad. Y mi plegaria es que reconozcamos lo fácil que es vencer al adversario y a nuestros enemigos. Que la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada día te bendiga más y más. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.